Éxodo capítulo 17, partiendo desde el verso primero. Cuando estamos pasando por situaciones difíciles, siempre queremos llamar a alguien que nos dé una mano de ayuda, una mano de apoyo, una palabra de aliento. Eso es normal en nosotros, ¿verdad? Siempre queremos que alguien esté allí para decirnos: estoy contigo, te bendigo, te fortalezco, Dios está contigo, Dios te va a ayudar. Bueno, son palabras que Dios pone en nuestra boca para fortalecernos los unos a los otros. Otros pues van y nos dicen: vamos a orar para que Dios resuelva. Otros nos dicen: voy a hacer una campaña contigo. Y así sucesivamente, de acuerdo a cómo Dios le guíe. Otros no van, no porque no quieren, sino porque Dios no se lo permite. Porque eso sí, que cuando usted está pasando por un proceso, a usted va a ir quienes, lo que Dios envíe, lo que Dios permita que vayan. Y va a haber momentos y situaciones que no va a ir nadie, porque de verdad Dios no quiere que nadie vaya. Gloria al nombre del Señor. Dios es soberano, y en usted y en mí, como siervos y siervas de Él, no acontece nada por casualidad. No, que eso fue una casualidad. No. En nosotros no existe esa palabra. En nosotros existe la palabra propósito. Y Dios permite que vaya el que Él tiene en su propósito a visitarle a usted y a mí. Así es que vamos a leer nueva vez el verso 1. Recuerde que estamos en el capítulo 17 del libro de Éxodo. Dice: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Gran dificultad, ¿verdad que sí? Bien, mis amados, déjenme decirle que en este texto bíblico, bueno, vemos una palabra que nos llama mucho la atención, y es que el pueblo estaba allí conforme al mandamiento de Jehová. ¿A qué fue Jehová que le dijo que fuesen por ese lugar? Porque ellos estaban en ese lugar conforme ¿a quién? Conforme al mandamiento que Dios le había dado. ¿Qué acontece? Bueno, Dios le envió por ese lugar y entonces no había agua. Gloria al nombre del Señor. Qué cosa, ¿verdad? Parece como que Dios no sabía que no había agua, porque si Dios hubiese sabido que había agua, no le dice al pueblo que se vaya por allí. Pero Dios no sabía que no había agua. No, Dios sabía que ahí no había agua. Dios sabía que ellos iban a tener sed. Dios sabía que todo lo que iba a suceder. ¿Por qué? Porque Dios es omnisciente. Él todo lo sabe. Para Él no hay nada oculto. Entonces Dios le envía por ese lugar, a sabiendas de que en ese lugar no había agua para ellos tomar. ¿Qué acontece? El pueblo, pues, obviamente estaba en obediencia porque Dios había sido el que le había dicho que se fueran por ese lugar. ¿Qué quiere decirnos Dios en esta tarde con esta palabra? Que muchas veces usted y yo vamos a enfrentar momentos difíciles, momentos de dificultades, aunque nosotros estemos haciendo la voluntad de Dios. Fíjese que cuando Job, ¿qué pasó cuando Job? El mismo Dios testifica de Job que era un varón perfecto, apartado del mal, un varón, wow. Un varón que el mismo Dios testifica de él. Cuando Dios dice perfecto, imagínese usted. Cuando Dios dice apartado del mal, oye, no hay por dónde buscar. Sin embargo, Dios le permite un proceso mayor que todos los procesos de la vida. Entonces, el pueblo estaba en obediencia porque estaba en el lugar que Dios quería que estuviese. Y se presentó esa situación, o sea, no se presentó, había esa situación, no había agua. Usted y yo vamos a estar quizás en la voluntad de Dios, haciendo lo que Dios quiere que hagamos, pero eso no quiere decir que Dios no va a permitir momentos difíciles para su vida y para mi vida. Eso no quiere decir esto.
Ahora bien, pero ¿por qué lo permite? Si estoy haciendo lo que Él quiere, si estoy andando conforme a su voluntad, si estoy haciendo lo correcto. ¿Por qué Dios lo permite? Bueno, Dios lo permite. ¿Para qué? Para que usted y yo aprendamos a conocerle. Para que usted y yo aprendamos a conocernos a nosotros mismos. Y para que usted y yo sepamos a quién tenemos en la mente y a quién tenemos en el corazón. Y eso sucedió con este pueblo. Cuando este pueblo se ve en aquel lugar sin agua, inmediatamente surge lo que ellos tenían en la mente y en el corazón. Fíjese qué cosa más difícil. Surge de una vez lo que hay en su mente y lo que hay en su corazón. Y así Dios puede, óigame bien, mostrándonos a nosotros mismos lo que realmente somos, puede permitir que o nos arrepintamos o nos volvamos a Él. ¿Por qué? Porque se veían obedientes, estaban en el lugar que Dios quería que estuviera. Pero ¿qué había en su mente? ¿Qué había en su corazón? Vamos a ver lo que nos dice el verso 2. Dice: y altercó el pueblo con Moisés y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés le dijo: ¿por qué altercáis? ¿Por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Wow. Ve, estaban ahí en ese lugar porque estaban en obediencia. Pero Dios no era el dueño de sus vidas. Dios no era el que reinaba en sus corazones. Ellos no tenían su mirada puesta en Jehová. Ellos tenían su mirada puesta en Moisés. ¿Cómo así, hermana Rosa? ¿A quién clamaron? ¿Contra quién altercaron? Fue a Moisés que clamaron. Usted puede estar en obediencia, pero no ser Dios el centro de su vida. No ser Dios el que guíe sus pasos. No ser Dios el que esté en su corazón. No ser Dios el que esté en su mente y en su boca en el momento difícil de su vida. Ellos estaban en obediencia porque en el lugar donde estaban Dios le había dicho que fuesen. Pero Dios no era el centro de sus vidas. Todavía no habían conocido a Jehová. Gloria al nombre del Señor. Todavía no sabían quién era Jehová, aunque habían visto tantas cosas que Dios había hecho. Mire solamente cómo Dios los saca a ellos con brazo fuerte de Egipto. Demuestra que era de Dios el asunto, que no era asunto de Moisés, era asunto de Dios. Era Dios que había permitido las plagas, era Dios que lo había librado del ejército de Faraón en el Mar Rojo, era Dios que había enviado las cosas que ellos necesitaban en su caminar. Y con todo y eso, todavía no le conocían. Todavía no le conocían. Todavía su mente y su corazón no estaba para con Dios. Entonces, ¿qué quiere Dios decir cuando permite que usted y yo pasemos por situaciones difíciles? Que usted y yo aprendamos a conocer a Dios y nos demos cuenta en quién tenemos nuestra confianza. Porque en aquel día Dios nos llamará a cuenta. Y Dios no nos puede decir a nosotros: yo no estuve en tu mente y en tu corazón, si Él no nos lo hace ver. Pero este pueblo, Dios en aquel día le puede juzgar y decir: yo no era el Dios de ustedes. El Dios de ustedes era Moisés, porque a Moisés era que ustedes clamaban. Cuando Dios me demuestra a mí, le demuestra a usted que usted y yo no tenemos a Dios como nuestro proveedor, como nuestro sanador, como nuestro Dios, cuando estamos en momentos difíciles y no nos acordamos de Dios. Ahí Él nos demuestra que Él para nosotros simplemente es una palabra, no un hecho, no una acción en nuestra vida. Fíjense qué fácil hubiese sido que ese pueblo se hubiese recordado de las maravillas de Jehová y en vez de altercar o de pelear, de discutir contra Moisés, hubiese clamado a Jehová.
Yo estoy segura que Jehová se hubiese sentido gozoso, feliz, porque el pueblo ya le estaba conociendo, porque ya el pueblo le estaba poniendo en un lugar que Dios se merecía, en un lugar donde el pueblo entendía que Jehová era su Dios, que Jehová era proveedor, que Jehová para ellos era misericordioso, que Jehová para ellos lo escuchaba. Pero no fue así. Dios no lo sabía, Dios lo sabía, pero quería mostrarle al pueblo que aunque estuviesen en ese lugar por obediencia, por mandato suyo, Él no estaba ocupando el lugar de Dios en sus vidas. Su Dios era Moisés, un hombre, un humano. Y eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que Él quiere ser Él nuestro Dios, no el hombre. Y cuando usted y yo le demostramos a Dios que nuestra confianza está en el hombre y no en Él, cuando estamos pasando por una situación, cuando tenemos una necesidad y en vez de acudir a Él, peleamos con el hombre. Como cuando la mujer tiene una necesidad y le dice al hombre, al esposo, que se la supla. El esposo no la suple, porque donde Dios no puso no puede haber. Si Dios no pone en el corazón del esposo que le supla esa necesidad, no se la va a suplir. Si Dios no provee al esposo para que le compre X cosa que usted quiere, no la puede comprar. Si Dios no pone en el esposo la inquietud de que mi esposa quiere tal o cual cosa, se la voy a llevar. No, si Dios cerró la puerta, no hay quien la abra, hermana. Pero ¿qué hago yo cuando tengo mi confianza puesta en el hombre y no en Dios? Peleo contra mi esposo. Tanto tiempo que le estoy diciendo a ese hombre que me haga esto, que me compre esto, que me busque aquello. Y entonces, ¿qué hago? Pierdo la comunión con Dios y me paso todos los días en un solo pleito. ¿Qué estoy demostrando yo? Que Dios no es mi proveedor. Que mi proveedor es mi marido. Mi marido es mi proveedor. Pero es que ¿para qué me casé? Usted se casó con su marido, pero recuerde que tenemos un Dios proveedor, que si Él no mueve al marido, el marido no se puede mover. Porque las puertas que Dios no abre, nadie la puede abrir. Las puertas que Dios no cierra, nadie la puede cerrar. Entonces, ¿qué hago yo? Bueno, voy primero donde Dios. Le digo, Señor, necesito que mi marido me compre un lápiz. Para poner un ejemplo, necesito un lápiz, Señor. Dame un lápiz. Me voy en oración, Señor, necesito un lápiz. Entonces, después de que ya yo le presenté esa necesidad a Dios de que necesito ese lápiz, yo le puedo decir a mi marido, mi amor, tú tienes para que me regales un lápiz. Si mi esposo tiene, si Dios le ha tocado, Él me va a comprar ese lápiz porque ya Dios obró en su corazón. De lo contrario, en cualquier momento alguien puede venir hacia mí y decirme, mira, siento de parte de Dios regalarte este lápiz. Ve lo fácil que se hace demostrarle a Dios que Él es mi proveedor, que Él es mi marido, como dice la Biblia. Así dice la Biblia, Jehová es tu marido. Entonces, si Jehová es mi marido, Jehová es mi proveedor. Y Él va a usar a mi esposo para que me compre lo que yo quiero, lo que yo necesito. Pero no me tengo que ir a los pleitos. ¿Por qué? Porque primero fui donde Jehová. Si Jehová no permite que mi esposo me regale lo que yo le estoy pidiendo, yo vuelvo donde Jehová y le digo, Señor, acuérdate que necesito un lápiz. Si quieres, toca a mi marido para que me lo compre. Y si no, provéemelo como tú quieras. Porque tú eres el dueño del oro y de la plata. Él lo va a proveer si me conviene. Si no me conviene, aunque yo le alme los pleitos que le alme a mi esposo, no va a aparecer el lápiz, porque Dios me la va a poner difícil.
Pero yo tengo que demostrar a Dios que Él es mi proveedor principal. Mi esposo está en un segundo lugar. Dios es el principal. Si siento alguna enfermedad en mi cuerpo, yo necesito ir al médico, yo voy a ir al médico, claro que sí. Pero primero yo voy a poner esa enfermedad en las manos de Dios. Si Dios quiere me sana, porque Él me ha sanado. Dios a mí me sanó, se lo he testificado, de un fibroma de 4 años que tenía que operarme. Ya yo estaba en los trámites de la operación. ¿Y qué pasó? Bueno, un buen día me dio un sueño, a través del sueño me dio a comer algo y bueno, ahí me sanó. Cuando la ginecóloga que ya me iba a enviar al cirujano vio la última sonografía después de haberme hecho tanta en 4 años, dijo: el fibroma se desapareció. Dios lo quiso hacer. Sin embargo, esto es más sencillo. Y Dios no quiso, dejó que un cirujano me operara. Entonces, ¿cuántas cosas no he visto yo que Dios ha hecho en mi vida? Pero, ¿qué hice yo? Yo me fui al médico y cuando la doctora me dijo: no hay fibroma, yo me hice otra sonografía para estar segura de lo que iba a testificar. Porque un fibroma de 4 años no se desaparece así como así. Eso hay que rajar a uno, cortar a uno, hacerle una cirugía. ¿Por qué? Porque estaba grande. Entonces, médicamente estaba ahí. Físicamente estaba ahí y estaba grande y me estaba causando mucho problema y mucha anemia. Cuando Dios lo desaparece, se acaba la anemia, se acaba el sangrado, se acaban los problemas y no tuve que ir al cirujano. Puedo testificar que Dios sana, que Dios opera. ¿Por qué? Porque lo puse en la mano de Dios. Dios lo hizo como Él quiso. En una sola noche, en un solo momento, en un solo sueño. Como me ha sanado de otras cosas también, que médicamente estaban allí. Pero no por emoción, no de que, ay, yo creo que Dios me sanó y brinco y salto y a los 2 o 3 días otra vez el mismo problema. No. Dios no hace eso. Cuando Dios sana, sana y ya, se acabó el lío. Jamás en la vida tuve ese problema. La gloria es de Él, porque Él que lo hizo. Ahora bien, ¿cómo yo puedo testificarlo? Porque Él me permitió pasar por ese problema. Él me permitió pasar por ese problema y Él me permitió pasar por esa bendición de que Él lo quitó. Entonces, ¿por qué Dios permite las situaciones aunque estemos en obediencia? Para que le conozcamos. Para que nosotros nos conozcamos a nosotros mismos, para que nosotros nos demos cuenta quién es nuestro Dios realmente, en quién tenemos nuestra confianza puesta. Un hombre que tiene una mujer peleona y dice: yo me separo de esta mujer. ¿Dónde está su confianza? No la tiene en Dios. Porque el hombre que tiene su confianza en Dios va donde Dios, como hizo Moisés. ¿Qué voy a hacer con este pueblo? Va y le dice a Dios: Jehová, ¿qué yo voy a hacer con esta mujer? Esta mujer me tiene loco. Esta es la mujer que más pelea. Esta mujer no se calla. Tráigale la querella a Jehová y usted verá cómo Jehová le transforma a esa mujer. Cómo Jehová le transforma a ese hijo. Cómo lo saca de la droga. Cómo le saca a su hija de la prostitución. Cómo la transforma. Cómo le quita la desobediencia, la malcriadeza, la rebeldía. Pero si nos ponemos a pleitear en la casa con la hija, con el hijo, con el esposo, con la esposa, estamos demostrando que nuestro Dios es simplemente una palabra. Yo tengo un Dios que es una palabra, pero no una acción. Y eso no es Dios. Dios no es solamente una palabra. Dios es una acción en su vida y en mi vida. Vamos a orar. Amante Dios y Padre bueno, en el nombre de Jesús te damos gracias. Muchas gracias por lo que nos ha permitido decir en esta tarde. Gracias por cada persona que ha podido escucharnos. Bendice conforme a la necesidad de cada uno. Bendice los hogares, bendice la familia. Bendice y guarda a nuestros hijos en el nombre de Jesús. Amén.